Delegación de China, delegación de China, delegación de China, ausente. Delegación de España, delegación de España, delegación de España, ausente. Delegación de Estados Unidos, delegación de Estados Unidos. Estoy votando. Bien, la delegación de Estados Unidos se encuentra presente. Delegación de Rusia, delegación de Rusia, delegación Estoy de... votando. La delegación de Rusia se encuentra presente. Delegación de Francia, delegación de Francia, delegación de Francia se encuentra ausente. Delegación de Irak, delegación de Irak, la delegación de Estoy Irak votando. se encuentra presente. Delegación de Irán, delegación de Irán, delegación de Irán. Estoy votando. Bien, la delegación de Irán se encuentra presente. Delegación de Italia, Se encuentra presente. delegación de Myanmar, delegación de Myanmar, la delegación de Myanmar se encuentra ausente. Delegación de México, delegación de México, delegación de México ausente. Delegación de Nigeria, Presente. delegación, la delegación de Nigeria se encuentra presente. Delegación de Níger, delegación de Níger presente. Se encuentra presente. Delegación de Pakistán, delegación de Pakistán. La delegación de Pakistán se encuentra ausente. Delegación de Reino Unido. Presente y de- votando. Bien, la delegación de Reino Unido se encuentra presente. Delegación de Siria. Delegación de Siria. Delegación de Siria ausente. Delegación de Turquía. Delegación de Turquía. Presente. La delegación de Turquía se encuentra presente. Muy bien, con 11 presentes y 9 ausentes hay quórum. Vamos a iniciar con la sesión. Muy bien, delegados. En estos momentos, la única moción que se encuentra disponible es la moción para la extensión del tiempo orador. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? Por favor, levantar la mano. Profe, ¿me ayuda así En el para orden, verla? Sí, listo, perfecto. Espérame un momento que a algunos estudiantes les está cargando el error de la imagen. En este momento tenemos 14 perfecto. delegaciones. No, sí, bueno, nosotros dos, 15 menos 2 son 13 delegaciones en este momento. Muy bien, bien chicos, recuerden, siempre para establecer un punto de moción, levantan la mano. Usan la opción para levantar la mano en Zoom. Bien, delegados, el foro está abierto y la única moción disponible es la moción para la extensión del tiempo orador. Delegados, ¿algún delegado tiene algún punto de moción? O sea, es como todos están de acuerdo frente al proceso para iniciar el debate. Sí, es para que alguno de ellos diga moción para la extensión del tiempo orador. Bien, delegación de Benín. Moción para el tiempo de orador. Está en orden. La extensión de tiempo, el tiempo actual es 45 segundos. ¿A qué tiempo lo quiere extender? Lo quiero extender, como es largo, lo quiero extender a unos 2 minuticos o 2 y medio. Bien, la mesa consideraría pertinente 1 minuto de tiempo orador. Ok, está bien. Bien, delegados, el foro está abierto y la única moción disponible es la moción para la apertura de la lista de oradores. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? Chicos. Delegación de Estados Unidos. Moción para la apertura de la lista de oradores. Está en orden, delegación. ¿Quiere anotarse de primera en la lista de oradores? Sí. Que si eres el primero en participar, era la primera en participar, María Paula. Muy bien. Las demás delegaciones que quieran anotarse en la lista de oradores, por favor, levantar la mano. Bien, delegación de Entonces Rusia, va Estados Unidos, Rusia, Rusia, Chad, Chad, Italia, Italia, Turquía, Turquía, Nigeria, Argelia, ya, bien, Reino Reino Unido, Unido. bien, lento, ya va, Reino Yo los Unido, tengo aquí. Reino Unido, no te preocupes. Reino Unido Níger, e India. ok. Bien, delegados, aquí está la lista de oradores. De momento tenemos 8. Si algún delegado no está presente, por favor, háganlo saber. Bien. Bien, se anota también la delegación de Irán. Em,
la delegación de México, la delegación de Myanmar. Bien. ¿Alguien más quiere anotarse en la lista de oradores? Bueno, en vista de que no, vamos a iniciar. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de Chicos, que... todos bajen la mano para que puedan hacer eso. Bien. Ya bajo Bien. las manos. Delegación de Benín, ¿tiene algún punto de moción? Mm, Ah, no, es que iba a decir que me faltó en la lista de oradores. Ah, muy bien. Entonces, en estos momentos, la delegación de Benín va a ser añadida a la lista de oradores. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? En vista de que no, se llama a la delegación de Estados Unidos a establecer su discurso por un tiempo no mayor a un minuto. Delegación, ¿está lista? Sí. Muy bien. El tiempo de discurso por orador inicia. Honorable mesa, estimados delegados y demás observadores presentes, buenos días. Es verdaderamente un privilegio para la delegación de los Estados Unidos participar en esta honorable asamblea. Para la delegación es verdaderamente preocupante la situación que nuestro país aliado, Nigeria, ha estado sufriendo desde hace varias décadas, la violencia religiosa. Por eso es que hoy la delegación recuerda las palabras de Eleanor Roosevelt. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Palabras que representan muy bien a la delegación de los Estados Unidos, ya que la delegación cree y está interesada en trabajar por la paz en Nigeria. Estas palabras hoy delegados no son una coincidencia, sino una responsabilidad que cargamos todos. La delegación mencionará algunas cifras con respecto a los ataques terroristas en Nigeria por parte del grupo Boko Haram. Desde que comenzaron los ataques, más de 1.400 escuelas han sido destruidas y más de 2.295 maestros han sido asesinados. Han sido, más, Han sido secuestrados más de 1.000 niñas y niños, incluidas 276 niñas entre los 11 y los 14 años en su escuela secundaria. El conflicto Mu- religioso en Nigeria mu- data desde el momento en que el país... Delegación, el tiempo de discurso ha terminado. Muchas gracias por su intervención. Bien, delegados, el foro está abierto y la mesa directiva asesora la apertura de una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto o moción dentro del mismo? En vista de que no, se llama a establecer a la delegación de Rusia por un tiempo no mayor a un minuto. Delegación, ¿está lista? Sí, Muy bien, empezamos por tiempo orador. a la honorable mesa y a las demás delegaciones presentes, la Federación Rusa les ofrece un cordial saludo. La delegación de Rusia toma la palabra para referirse a la situación en Nigeria. Resulta inaceptable que un conflicto de tal complejidad sea reducido a narrativas simplistas que lo presentan únicamente como un enfrentamiento religioso, ignorando los factores reales que lo sostienen, el terrorismo, la inestabilidad interna y las condiciones estructurales que han sido explotadas por actores extremistas como Boko Haram. La Federación de Rusia subraya que ningún Estado tiene autoridad para imponer interpretaciones o soluciones unilaterales sobre otro. La soberanía de Nigeria no es negociable. Sin embargo, Rusia ha sido testigo de cómo ciertos actores han recurrido repetidamente a intervenciones selectivas bajo el pretexto de la seguridad internacional, cuando en realidad responden a intereses estratégicos propios. Estas acciones no solo ignoran las dinámicas locales, sino que históricamente han contribuido a desestabilizar regiones enteras, dejando tras de sí conflictos prolongados y estados debilitados. Dicho esto, Rusia se mantendrá firme en la defensa de estos principios y en la necesidad de preservar la estabilidad global frente a acciones que puedan ponerla en riesgo. Bolchespi Spasiba, muchas gracias. Miguel, el micrófono. Yo, Chicos, lo que yo les recomiendo Perdón. es que por favor prendan las cámaras, porque para la mesa es mucho más seguro y también en el módulo que vamos a tener después es mucho más seguro que ustedes tengan la cámara prendida. Correcto. Muchas gracias, secretaria académica. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de que no, se llama al siguiente orador la delegación de Chad. ¿Delegación está lista? Sí, Muy bien. Realice su discurso en un tiempo no mayor a un minuto. Empezamos ya. honorable mesa directiva y distinguidas delegaciones. Buenos días. La delegación Chad reconoce que la violencia religiosa en Nigeria no es un problema aislado, sino una amenaza directa a la estabilidad de la región. Grupos radicales como lo es el Boko Haram han abierto su accionar fuera de las fronteras de Nigeria, perjudicando a sus países fronterizos, incluido Chad. Esta delegación considera que la posible solución necesita un enfoque integral, combatir el terrorismo, reforzar la cooperación regional y atender las causas del conflicto.
De igual manera, la delegación enfatiza que toda acción internacional debe respetar la soberanía de Nigeria, incitando la colaboración de su gobierno. Chad reafirma su compromiso con la seguridad internacional e invita a las presentes delegaciones a trabajar en conjunto por soluciones efectivas y sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación. Bien, en estos momentos se va a abrir un pequeño lobby. Chicos, como ven, van muy bien con los discursos, eso me gusta. Ahora, necesito que hagan preguntas. Después de cada discurso, cuando se abre el foro, ustedes pueden abrir una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas. Es algo que les recomiendo. Amy, Sí, señor. Me disculpan, soy la delegación de Camerún. Llegué un poco tarde a la reunión, unos segunditos antes, pero no pude estar en la lista de oradores, entonces, si me pueden hacer el favor de añadirme. está en orden. En estos momentos se está añadiendo a la lista de oradores. Bien, delegación de Benín. Ok, buenos días. La delegación de Benín pregunta a la delegación, ¿cuál es esta delegación? Discúlpenme. La delegación de Chad. La dele- Delegado, a la dele- delegado, Al eh, de- delegado de chat sobre lo que es delegado, la pregunta. un momento. Cuando, a la hora de realizar preguntas, se utiliza la moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas. Sé que el nombre es un poco largo, pero para que se empiecen a familiarizar más con la modalidad, tiene que hacer uso de las mociones. Sí, profe. Solicito a la mesa directiva la moción de poder realizar las preguntas en el chat, anotarlas para agilizar el proceso del debate. Está en orden, sin embargo, si se desea hacer una pregunta específica a una delegación, lo más recomendable es realizar un mensaje privado por nota parlamentaria. Bien, delegados, se cierra el lobby por oficio. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? En vista de que no, se le solicita a la delegación de Benín que realice una moción para la apertura de una sesión de preguntas. Ok. Eh, la delegación de Benín pregunta a la delegación de chat sobre eh, los países afectados por la violencia en Nigeria van a ser parte de lo que es la ayuda que van a hacer. Respecto a la delegación de Chad, está dispuesta a cooperar con Nigeria. Muchas O- gracias, delegación. Muy bien, delegados. ¿Algún otro quiere anotarse a la sesión extraordinaria de preguntas? Se aceptan dos preguntas más. Delegación de Turquía. Mi pregunta va para Estados Unidos. ¿Cómo justifica su delegación la realización de acciones militares en el territorio nigeriano sin establecer un precedente que vulnere la soberanía de otros estados? Muy bien, delegaciones. Cuando se trata de realizarle preguntas a una delegación que no acaba de establecer, se tiene que hacer otra moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas. Sin embargo, como estamos comenzando, la delegación de los Estados Unidos tiene potestad de aceptar o no la pregunta y responderla. Delegación Eh, acepta. no, no acepto. Muy bien. Tomando en cuenta esto, el foro está abierto. ¿Existe algún punto o moción? Delegación de Reino Unido. La delegación del Reino Unido también quiere empezar una sesión de extraordinaria de preguntas hacia Estados Eh, Unidos. la moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas solamente está en orden cuando la delegación que acaba de establecer es a la que se le quiere realizar la pregunta. Sin embargo, Ah, bueno, listo, listo. estaría en orden la apertura de una discusión formal, que es un debate uno contra uno entre la delegación del Reino Unido y la delegación de los Estados Unidos, si así lo considera. Ok. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de que no, se llama el siguiente orador. Bien, el siguiente orador es la delegación de la República de Italia. ¿Delegación está lista? Sí. Muy bien, por favor, comenzar con su discurso a partir de ahora.
Muy buenos días y un muy merecido cordial saludo a todos los delegados y mesa directiva. La delegación italiana extiende su gratitud a este llamado a la voz y a la palabra que se le otorga al Consejo de Seguridad. Inicialmente se quiere expresar a la solidaridad a las víctimas de los ataques terroristas de diferentes y diversas religiones. La delegación no está de acuerdo con ningún terrorismo. Sin embargo, estamos de acuerdo a las intervenciones de los Estados Unidos. Asimismo, la República Italiana no tiene la intención de intervenir mediante la guerra en esas intervenciones. Sin embargo, queremos expresar más que todo la libertad religiosa como un derecho de todo ser humano, como lo describe la primera ministra Giorgia Meloni. Más de 200 iglesias cristianas han sido destruidas y más de 2 millones de víctimas a manos de estos extremistas. Desde Italia se quiere poner fin a esta lucha contra el extremismo mediante Muchas el gracias, plan de la... delegación. Por favor, bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? Delegación de Reino Unido. Quiero empezar una sesión de preguntas extraordinarias. De Eh, extraordinaria de preguntas, perdón. Está completamente en orden, delegación, siempre y cuando la delegación de Italia acepte. ¿Delegación acepta? No. Bien, tomando en cuenta que la delegación de Italia no acepta la sesión extraordinaria de preguntas, esta no se puede llevar a cabo. Muchas gracias, delegación. Listo. ¿Existe algún otro punto o moción? Bien, delegación de... por favor, delegación, identifíquese. Alemania, Disculpe. de Alemania. Muy bien, delegación, establezca. Para ponerme en lista de oradores. Muy bien, la delegación de Alemania quiere añadirse a la lista de oradores. En orden. Muy bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de que no, se llama a la delegación de China. Sí, la delegación de China desea preguntar a la delegación de Italia cómo planea la distinguida delegación combatir el extremismo sin afectar la soberanía nacional del país. Muy bien, tomando en cuenta esto, delegación tiene que hacerlo por una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas. Moción caucus simple. Se refiere a una moción para la apertura de un caucus simple. Está en orden. Bien, como esta es una moción procedimental, tiene que ser secundada y votada. Delegado que secunde la moción, por favor, levantar la mano. Delegados que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Mesa Bien. directiva solicita. México secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, la moción claramente pasa. Estamos en un caucus simple de 10 minutos. Bien, delegados. Veo que muchos tienen varias preguntas. Pueden ir estableciendo por orden. Esto es más informal, es más para responder alguna duda. Vamos a empezar con con la delegación de Benín. Si tiene preguntas, ¿no? Delegación de Reino Unido. Bien. Chicos, llamaron a la apertura de un caucus simple. Este momento es para tener un debate un poco más informal. Aquí podemos responderles preguntas de lo que deseen. Delegación de México. Listo. En este caucus se puede hacer pregunta hacia cualquier delegación. Sí, se puede hacer pregunta a cualquier delegación sin tener que pasar por puntos o mociones. Sin embargo, las intervenciones pueden ser un poco más libres. O sea, ustedes no están sujetos en el caucus simple a puntos y mociones. Por Ok, ende, listo. si tienen alguna duda, alguna delegación que estableció anteriormente, pueden hacerla en estos momentos. Listo, Delegación de yo Reino tengo Unido. una, yo, Sí, te- eh, continúe. yo tengo una duda hacia la delegación de los Estados Unidos ante la amenaza hacia el país de Nigeria a una intervención militar, si Nigeria no toma medidas ante este genocidio cristiano. Me gustaría saber la posición de Estados Unidos sobre este tema de tomar esta acción hacia el conflicto que se está dando. Delegados, acuérdense del lenguaje parlamentario.
Bien, delegación de los Estados Unidos, tiene derecho a responder. Bueno, la delegación de los Estados Unidos defiende abiertamente la libertad religiosa y condena grupos como el Boko Haram, los cuales son grupos represores que simplemente pues no admiten la libertad religiosa que nosotros tanto defendemos. Eh, Lastimosamente, hemos tenido que tomar decisiones como pues, intervenir en el país debido a que la delegación solicitó muchas veces pues que esto parara y no paró. Entonces la delegación no vio otra opción más que intervenir el país. Los Estados Unidos, pues la verdad, consciente de la difícil situación que está viviendo nuestro país aliado a Nigeria, lo único que quiere es instar al diálogo religioso entre musulmanes y cristianos supervisado por las Naciones Unidas, así como el respeto a la libertad religiosa, que es un derecho constitucional en Nigeria. Pide a los Estados miembros del Consejo de Seguridad establecer relaciones diplomáticas de diálogo con diferentes organismos gubernamentales y religiosos en Nigeria para contrarrestar primero la polarización y segundo los extremos religiosos del país. Muchas gracias. Muy bien, delegación de Estados Unidos. Se le va a dar la palabra a la delegación de Reino Unido, pero antes, tomando en cuenta que estamos en un caucus simple, la mesa tiene potestad de realizarle sugerencias. Delegaciones, lo más recomendable es siempre que se le realiza una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas o una discusión formal, es aceptar. Sé que estamos en una práctica que pueden estar un poco nerviosos, pero si ustedes aceptan las preguntas, si aceptan el debate, se puede mover el comité, mientras tanto no. Bien, se le entrega palabra a la delegación de Reino Unido. La delegación del Reino Unido tiene una pregunta también para la delegación de los Estados Unidos. Aunque sí veo que sí era, aunque se ve que sí era necesario, la delegación ve que sí era necesario la, la intervención de los Estados Unidos, era necesario tener que, eh, pues, hablar públicamente, que el presidente hable públicamente sobre los ataques, era necesario. Gracias. Delegación de Eh, Estados la delegación de los Estados Unidos no comprende enteramente la pregunta de la delegación del Reino Unido. ¿Podría ser más claro? O sea, el presidente de los Estados Unidos montó por sus propias redes sociales que iba a ir a atacar Nigeria. Era necesario hablar públicamente y no hacer eso por privado, no tener que meter a más ciudadanos en esto. ¿A qué se refiere con esto? Por favor, sea más claro. Era necesario una amenaza pública hacia Nigeria. Era necesario montarlo en las redes sociales. Más que necesario, porque es que, a ver, la prioridad la delegación considera de este Consejo de Seguridad precisamente pues la protección de los civiles y no tanto los intereses políticos aparte. Cuando hay violaciones de los derechos humanos es un asunto internacional, no un asunto interno de cada país. La delegación considera que lo que hizo el presidente estuvo bien debido a que pues necesitaba primero hacer un llamado a la acción a Nigeria a que pues parara este conflicto y a la vista de que no lo hizo, tuvo que intervenir debido a que no se pueden permitir más muertes, más catástrofes, menos escuelas, menos niños, no se puede permitir. Muchas gracias, delegación. Se le otorga palabra a la delegación de Chad. Yo tengo una pregunta hacia la delegación de Estados Unidos. Em, Respecto al ataque que cometió contra Nigeria, esta intervención, la delegación de Chad considera que se debe respetar la soberanía del país de Nigeria. Dentro de la soberanía se incluye la religión. ¿Por qué la delegación, por qué Nigeria debe aceptar a los cristianos si su soberanía es la musulmana? Muy bien, delegación de Chad. Antes de que la delegación de los Estados Unidos responda, como mesa directiva en proceso de caucus simple, le recomiendo a la delegación de Nigeria que se pronuncie ante lo que se está estableciendo en el caucus simple. Además, el tiempo de caucus simple
normalmente no se toma tanto para debate, sino para empezar a redactar soluciones. Entonces, lo que se recomienda es que, bueno, se termine de cerrar esta parte con respecto a lo de los Estados Unidos y se empiece a hablar de soluciones tangibles. Así que, bueno, en estos momentos se le va a dar palabra a la delegación de Benín. Delegación. Discúlpeme. La delegación de Benín pregunta a la Unión Europea. Teniendo en cuenta que los países europeos no pueden tener una intervención total en todo esto, ¿apoyarían a los países afectados por la violencia terrorista por Nigeria, en por la violencia de Nigeria? Delegación. Tomando en cuenta que se está hablando de Unión Europea, las delegaciones que más le pueden responder a esta pregunta es la delegación de Italia, la delegación de Alemania. Delegación de Alemania. ¿Verdad? Como se está hablando del tema Unión Europea, la delegación está en potestad de responder, al igual que la delegación de la República de Italia. ¿Desea responder a la pregunta hecha por la delegación de Benín? No. Muy bien, delegación de Italia. Sí, me gustaría responder a la delegación de Benín. La República Italiana tiene un plan en acción que se llama el Plan de Maite, mientras que los países africanos consideren unirse para poder, consolidar para consolidar de las luchas extremistas. Este plan se llevaría a cabo con, qué pena, es un plan de desarrollo que se proyecta en más de 5.5 millones de euros y busca el desarrollo de la economía, educación, salud, agricultura y sistemas de agua potable. Este mismo busca que Roma llegue a integrarse entre las economías africanas y Nigeria, al ser el país más poblado del territorio, pero aún así un país donde siguen habiendo ataques de gran magnitud, el gobierno italiano quiere poner primero medidas drásticas en plan con este proyecto para contribuir a la estabilidad del territorio nigeriano y de demás países africanos afectados, mientras que estas delegaciones estén de acuerdo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación. Tomando en cuenta que quedan 20 segundos de caucus simple, estará en orden su extensión para 5 minutos más. Bien, delegados, tomando en cuenta esto, también la mesa en calidad de asesora consideraría pertinente que alguna de las delegaciones hiciera una moción para la apertura de un caucus moderado. Esto con la oportunidad de que se puedan hacer pequeños discursos para que se siga manteniendo el debate. Bien, delegados, el foro está abierto y está en orden la extensión del caucus simple. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? Delegación de delegados. ¿Existe algún punto de moción? Bien, en vista de que no, delegación de Rusia. La Federación de Rusia propone una moción para la apertura de un caucus moderado. Está totalmente en orden, delegación, tiempo y motivo. El tiempo que la mesa considere pertinente y motivo para que se sigan escuchando los discursos de las delegaciones que aún no lo han hecho. Muy bien, delegación, está totalmente en orden. La mesa consideraría pertinente un tiempo de 10 minutos. Delegación, ¿le gustaría establecer de primera o de última? De última. Muy bien, profe. Solicito a la mesa directiva, por favor, establecer como lista de oradores a Pakistán después del caucus moderado. Está totalmente en orden. La delegación de Pakistán ha sido añadida para la lista de oradores después del caucus moderado. Bien, delegados, delegado que secunde la moción, por favor levantar la mano. Delegación de México secunda la moción y tomando en cuenta que la delegación de Rusia estableció querer establecer de última, va a ser el primero en establecer. ¿Votos a favor del caucus moderado? Bien. ¿Votos en contra?
La moción claramente pasa. Bien, delegados, se va a aperturar el caucus moderado. Por favor, sean breves en sus intervenciones. El tiempo es para todos. Vamos a comenzar con la delegación mexicana en cuanto inicie el tiempo. Muy bien, delegación, por favor, comience. Listo. La delegación mexicana quiere expresar cierta duda hacia las delegaciones asiáticas sobre su intervención, ya que solo hemos escuchado a la delegación china y se ha visto el querer participar de la delegación de India en dicha reunión. Ahora, también por parte de México, de la delegación mexicana, perdón, esto, expresar cierto apoyo hacia el conflicto que se está dando en este momento en el país de Nigeria, tanto por el área católica, tanto por el área religiosa como por el área política, México se encuentra dispuesto a apoyar. Muchas gracias, delegación. Siguiente delegado que desea establecer. Delegaciones. Bien, se llama a establecer a la delegación de Níger. Delegación. La delegación de Níger le tiene una pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos ahorita afirmó que el ataque hacia Nigeria fue como una acción para poder intervenir hacia el conflicto que ocurre dentro de ese país. El problema es que también afirmó que era para la seguridad de los ciudadanos cuando este ataque fue directamente hacia los ciudadanos, no hacia como tal los grupos que son armados y que generan el conflicto. Y la pregunta es el por qué. Si la acción era para buscar la seguridad de los ciudadanos, ¿por qué fue que atacó a los ciudadanos? Muchas gracias, delegación. Bien, el próximo delegado a establecer será la delegación de Camerún. Por favor, delegación. Sí, la delegación de Camerún quiere preguntar a la delegación de México sobre que habló sobre la ayuda humanitaria, que le quiero preguntar la delegación de cómo garantiza Italia que la ayuda humanitaria llegue sin ser afectada por el conflicto. Muchas gracias, delegación. Delegado, se recuerda que en el caucus moderado las preguntas no están en orden, se tienen que responder mediante discursos. Asimismo, se le otorga la palabra a la delegación de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de la delegación de Níger, nosotros no hicimos un ataque, hicimos una intervención al conflicto. ¿Por qué? Porque ya nosotros como país habíamos pedido muchas veces un cese al fuego, que parara el conflicto, porque es que, a ver, nuestra prioridad, como lo dijo la delegación anteriormente, es la protección de los civiles y no los intereses políticos, y defender la constitución nigeriana que dice que la libertad religiosa es permitida. Eh, en el CACUS, en el CACUS, o en el anterior, hubo una delegación que dijo que nosotros atacábamos la soberanía de Nigeria, pues queriendo que respetaran también la religión cristiana. Esto es totalmente falso e incorrecto, debido a que, como lo vengo diciendo, en la constitución nigeriana dice que la libertad religiosa es permitida y que no se puede imponer una religión a nadie. Entonces, por favor, pido a las delegaciones que pues revisen bien sus investigaciones y pues Muchas gracias, delegación de los Estados Unidos. Asimismo, se recuerda que el tiempo de caucus moderado es para todos. Bien, delegación de Turquía, por favor, establezca. Bueno, ¿cómo asegura su delegación que sus propuestas respetan la soberanía de Nigeria y no agravan el conflicto? Porque cabe resaltar que la delegación de Turquía rechaza cualquier narrativa que asocie la violencia con una religión. En una religión en particular, que estamos hablando en este momento, este conflicto se debe entender más como un resultado del extremismo, la inestabilidad y los factores socioeconómicos, pero nunca como una confrontación religiosa. Muchas gracias, delegación. Bien, la siguiente delegación a establecer será la delegación de Pakistán.
Delegado, se le Buenos respeta días. el lenguaje parlamentario. La delegación de Pakistán desea recordarle a la delegación de Estados Unidos que modificar el término no modifica la naturaleza de los hechos. Existió uso de fuerza extranjera dentro del territorio de Estado nigeriano con efectos militares y de seguridad, pero eso no quita lo que no se le puede llamar una intervención solamente, ya que fue un ataque directo a la soberanía nigeriana. Entonces, como Pakistán defiende mucho la soberanía, entonces la delegación de Pakistán desea, pues, que Estados Unidos, que la delegación de Estados Unidos, perdón, se me fue la palabra. Muchas gracias, delegación. En estos momentos, la siguiente delegación a establecer es la delegación de China. Gracias, mesa directiva. China quiere recargar y que reconoce la importancia de la protección de civiles. Sin embargo, queremos recordar que la soberanía estatal es un principio fundamental de derecho internacional. Cualquier imposición externa ha demostrado generar conflictos más prolongados de lo que se ha visto estas últimas décadas. Invitamos que esto sea la intervención sea multilateral con dominio de las Naciones Unidas a cualquier situación que se quiera proponer respecto al tema. Muchas gracias, delegación. Siguiente delegación a establecer, la delegación de Reino Unido. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una pregunta. Bueno, la delegación tiene una pregunta para la delegación de Nigeria, de por qué, de por qué esto sigue pasando, porque no ha, pues porque el gobierno no ha sido capaz de derribar a los terroristas. Gracias. Muy bien, delegación. Siguiente delegación a establecer, la delegación de Benín. Ok, buenas. La delegación de Benín está de acuerdo a lo que a lo que es el discurso que dio ahorita China, y además quiero decirle una pregunta a los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿estas intervenciones no afectarán a los territorios que, vuelvo y repito, están afectando la violencia de Nigeria? Muchas gracias. Muy bien, en estos momentos el próximo orador es la delegación de Chad y por último la delegación de Rusia debe establecer de última, por ende no se le va a dar intervención para respetar el turno final. Bien, delegación de Chad, establezca. La delegación de Chad le recuerda a la delegación de Estados Unidos que la soberanía no solo abarca la constitución política, sino asuntos políticos, económicos, sociales y religiosos de un Estado. Sin embargo, no puede ser utilizada como justificación para ignorar amenazas de la seguridad internacional. Por eso, esta delegación pide una moción para la introducción de la hoja de trabajo. Muy bien, delegación. Como la delegación de Rusia fue la que estableció la moción para apertura del caucus moderado, se le otorga la palabra para que cierre con el mismo. Delegación de Rusia. Bueno, la delegación de Rusia enfatiza que intervenciones externas previas han tenido consecuencias imprevistas y en algunos casos incluso han sido desestabilizadoras. Entonces, considerando precedentes como por ejemplo la intervención en Libia en 2011, Rusia quisiera preguntarle a la delegación de los Estados Unidos cómo garantiza que sus acciones actuales no generarán una mayor inestabilidad. Muy bien, delegaciones, tomando en cuenta que el tiempo del caucus simple está finalizando, se le va a otorgar una última intervención a la delegación de Estados Unidos para que responda a todos los discursos en los que se le ha mencionado. Bueno, la delegación de los Estados Unidos solo va a decir que desde nuestro país exigimos su ayuda implementando como el gobierno de los Estados Unidos espacios de diálogo interreligioso supervisados por las Naciones Unidas entre los musulmanes y los cristianos nigerianos, e implementar relaciones diplomáticas y de diálogo con los diferentes organismos gubernamentales. Esto lo hacemos para proteger los derechos humanos. Esto en realidad no es intervención política.
Esto lo hacemos por los más de 30.000 muertos por culpa de Boko Haram. Lo hacemos por las escuelas inexistentes que quedaron sin maestros. Y lo hacemos por las 276 niñas secuestradas en el 2014 que a día de hoy no han vuelto a ver a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación. Tomando en cuenta esto, el tiempo de caucus. Delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? Delegación de Camerún. Perdón, había olvidado bajar la mano. Disculpe. Muy bien. ¿Alguna delegación tiene algún punto de moción? Delegación de chat. Sí, yo quiero hacer una moción para una moción para apertura de una sesión extraordinaria de preguntas hacia Estados Unidos. No está en orden de delegación para que esta moción esté en orden. La delegación de los Estados Unidos tiene que realizar un discurso en la lista de oradores. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de que no, se va a continuar con el orden de lista de oradores. Se llama a establecer a la delegación de Turquía por un tiempo no mayor a un minuto. ¿Delegación está lista? Sí. Muy bien, Eh, delegación. Por favor, establezca. Listo. La delegación de la República de Turquía agradece la palabra. Turquía reconoce la gravedad de la crisis en Nigeria, especialmente frente a la amenaza de grupos extremistas como Boko Haram y sus facciones. Sin embargo, esta delegación enfatiza que la lucha contra el extremismo no puede justificar la vulneración de la soberanía de los estados. En ese sentido, Turquía hace un llamado a este Consejo para priorizar soluciones multilaterales basadas en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional del gobierno nigeriano y el apoyo en inteligencia de otros países. Asimismo, consideramos fundamental abordar las causas estructurales del conflicto, como la pobreza, la desigualdad y la disputa por recursos, con el fin de lograr una paz sostenible. La delegación de Turquía invita a los Estados miembros a actuar de manera coordinada y responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, delegación. El foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción dentro del mismo? En vista de que no, se llama a establecer delegación de México. Yo presento un punto de moción para realizar una pregunta hacia la delegación de Turquía. Se refiere a una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de Eso, preguntas. eso, Está, to- eh, una moción para la apertura de una serie de preguntas hacia la delegación de Turquía. está totalmente en orden siempre y cuando la delegación de Turquía acepte. ¿Delegación acepta? Acepto. Bien, ¿a cuántas preguntas está dispuesta a responder? A dos. Muy bien, ¿alguna otra delegación tiene preguntas hacia la delegación de Turquía? Bien, se le va a otorgar una pregunta más a la delegación de Camerún y a la delegación de Chad. Bien, delegación de México, por favor, realice su pregunta. Listo, hacia la delegación de Turquía sobre el tema de incentivar a las demás delegaciones al apoyo sobre el tema de la pobreza y demás, como lo comentó en el discurso anterior. Me gustaría saber cómo va a lograr que las delegaciones aporten dicho tema, ya que han habido tantos años que no se ha dado dicho aporte hacia diferentes ciudades o países. Bueno, la cooperación internacional, con el consentimiento del gobierno nigeriano y preferiblemente dentro de un marco multilateral con las Naciones Unidas, ¿sí? Ya que eso no viene siendo un trabajo de un solo país, sino un trabajo multilateral de diferentes naciones. Muy bien, delegación, gracias. También se le recuerda a la delegación de México que las preguntas no son segundos discursos. A su vez, delegación de Camerún, por favor, realice su pregunta. Claro que sí, muchas gracias. La delegación de Camerún agradece la intervención de Turquía y desea preguntar, ¿qué mecanismos concretos propone su delegación para combatir el extremismo sin vulnerar la soberanía del Estado nigeriano? Listo. Turquía enfatiza que el terrorismo no representa ninguna religión. Generalizar ese sentido no nos va a profundizar divisiones y dificulta la solución de conflictos. La lucha contra Boko Haram requiere una respuesta regional y coordinada. El intercambio de inteligencia sería un trabajo conjunto con países
como Chad, Níger y Camerún, si lo desean y lo podemos llevar a un diálogo, que son también afectados por grupos terroristas como Boko Haram. Muchas gracias, delegación. Bien, la última pregunta la realiza la delegación de Chad. Mi pregunta es, ¿cómo justifica la delegación de Turquía su postura frente a la soberanía estatal en el caso de Nigeria, considerando su historial de intervenciones en conflictos regionales? Delegación. Me perdí. Muy bien, delegaciones. Se va a abrir un pequeño lobby. Cuando estas cosas pasan, puedes hacer un punto de privilegio personal para que la delegación repita su pregunta de una forma más clara. O en todo caso, un pequeño tip, si no saben responder, pueden decir que la pregunta va a ser respondida a través de nota protocolar. Bien, volvemos. Bien, delegación de Turquía. Tu pregunta está a responder por... ¿Por qué se olvidó? Nota protocolar. Por nota protocolar. Muchas gracias, delegación. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? En vista de que no, se llama a establecer a la delegación de Nigeria por un tiempo no mayor a un minuto. ¿Delegación está lista? Muy bien, delegación, comience. Buenos días a todos los delegados, mesa directiva, observadores y demás organismos de este comité. La delegación de la República Federal de Nigeria agradece por permitirle estar en esta mesa de diálogo y debatir sobre el conflicto religioso que afecta a esta nación desde hace tantos años. Como punto inicial se aclara que la posición de Nigeria respecto a estos conflictos es neutral. Sin embargo, se reconocen los recientes ataques como actos terroristas y se hace énfasis en el efecto sobre la vida cotidiana que se han tenido en la población nigeriana, destacando los 2,1 millones de personas que han sido desplazadas. Se han presentado ataques activos a grupos religiosos como Boko Haram y SWAT contra la población cristiana en Nigeria. Ataques dirigidos principalmente a civiles, instituciones educativas, al ejército nigeriano e incluso a trabajadores de la ONU. Por las razones antes expuestas, Nigeria se declara a finales de 2025 en estado de emergencia de seguridad. Recientemente se fortalecieron vínculos con la Unión Europea y los Estados Unidos para recibir apoyo en inteligencia y equipamiento militar. Del mismo modo, todas las Fuerzas Armadas nigerianas han intensificado operaciones contra ISWAP y Boko Muchas Haram. gracias, delegación. El tiempo ha terminado. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? Delegación de chat. Moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas hacia Nigeria. Está totalmente en orden, delegación, siempre y cuando la delegación de Nigeria acepte. ¿Delegación acepta? Acepto. Muy bien. ¿A cuántas preguntas está dispuesto a responder? 2. Muy bien. Se le va a otorgar una pregunta más a la delegación de Benín. ¿Existe alguna otra pregunta? Se le cede la moderación a la profe. Gracias, mesa directiva. Se les recuerda a la mesa directiva que son las 9:50. Tenemos 10 minutos en ese sentido para y establecer la próxima fecha para continuar el debate. Muy bien, tomando en cuenta esto, después de el discurso, después de la respuesta de la delegación de Nigeria, se va a pasar a establecer esto. Se le va a otorgar una segunda pregunta a la delegación de Rusia. Bien, delegación, por favor establezca. Ok. Yo la delegación de Benín. Delegación, la delegación que estableció la pregunta, delegación de chat. Ok. Mi pregunta hacia Nigeria es si éste está dispuesto a aceptar la ayuda de las demás delegaciones siempre y cuando respete la soberanía de su país. Sí, Nigeria está dispuesta a aceptar ayudas de otros países sin interferir directamente. Muy bien. Siguiente pregunta, delegación de Benín. La delegación de Benín pregunta a la delegación de Nigeria lo siguiente. Delegación de Nigeria, usted mencionó anteriormente que está en una posición neutral. ¿Cuál es la razón de esa posición neutral? Y además, ¿usted considera que la violencia causada en el país nos está afectando no solo a la República, a la delegación de Benín, sino también a otros países africanos? Y la neutralidad de Nigeria se debe a que en el país está dividido en dos y no pueden tomar partido por uno solo, sin importar las religiones.
Muy bien. Y respondiendo a la otra pregunta, siento que sí, también se han ido afectando un poco a los otros países cercanos a Nigeria. Muchas gracias, delegación. Última pregunta para la delegación de Rusia. La Federación de Rusia quisiera preguntarle a la delegación de Nigeria qué mecanismos de cooperación considera Nigeria más efectivos, el apoyo militar directo o el fortalecimiento institucional a largo plazo. Nigeria considera que lo más necesitado son ayudas externas y no que el ataque directo. Muchas gracias, delegaciones. Bien, delegados, el foro está abierto y se les recuerda que las delegaciones pueden pedirle una última pregunta a la delegación que acaba de establecer si se quedaron por fuera de la sesión extraordinaria de preguntas a través de un punto de privilegio personal para realizar una última pregunta. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? Delegación de Camerún. Claro que sí, pido una moción extraordinaria de preguntas para la delegación de Nigeria. Bien, la mesa considera en todo caso que se apruebe una última pregunta a través de punto de privilegio personal. ¿Está de acuerdo, delegación? Bien, delegación de Nigeria está de acuerdo con la última pregunta. Sí, señor. Muy bien, por favor, delegación de Camerún, realizar la pregunta. Que sea breve. Listo. La delegación de Camerún le pregunta a la delegación de Nigeria, ¿podría su delegación clarificar si apoya esta postura y cómo planea llevarla a la práctica? Planeamos, planeamos intentar atacar a los grupos extremistas sin afectar a ninguna de las dos religiones. Muchas gracias, delegación. Bien, tomando en cuenta la hora, se va a pasar a establecer el último discurso que lo va a realizar la delegación de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con sus preguntas, y se va a proceder a cerrar la sesión a través de moción para cierre de sesión. Lo tiene que realizar alguno de los delegados. ¿Existe algún otro punto de moción antes de que la delegación de Reino Unido pase a establecer? En vista de que no, se llama a establecer a la delegación de Reino Unido. ¿Delegación está lista? ¿Delegación? Sí, señor. Muy bien, se les recuerda formalidad. Se va a pasar a establecer. Gracias, Bueno, buenos días a la honorable mesa y a los demás, a los demás delegados. Aunque, aunque mi país cuente con solamente 41,98% de cristianos en el país, mm, eso sigue siendo una afectación para mí y los demás países, ya que el asesinato de ellos mismos es prácticamente es 91,98% del país mío. Entonces, eso no excusa a Nigeria de los asesinatos, porque aunque ellos tengan una religión diferente a los de Boko Haram, sí, siguen siendo humanos. Y, y también lo que hizo Estados Unidos, a mí me parece innecesario lo que hizo Estados Unidos, publicar por Truth Social el ataque hacia Nigeria. Muchas gracias. muchas gracias, delegación. Se le recuerda el uso del lenguaje formal. Bien, delegados, el foro está abierto. ¿Existe algún punto de moción? Delegación de los Estados Unidos de América. Moción para una sesión de preguntas extraordinaria. Está totalmente en orden, delegación, siempre y cuando la delegación de Reino Unido acepte. Delegación acepta. Sí, Muy bien, ¿a cuántas preguntas está dispuesto a responder? dos. Muy bien, se le otorgarán dos preguntas más a la delegación de Pakistán y a la delegación de Benín. Por favor, delegación de Estados Unidos, establezca su pregunta. Bueno, delegación de Reino Unido. Hay que tener en cuenta que su país, pues desde el tiempo de la colonia, fueron quienes impusieron la religión cristiana en el sur de Nigeria. Como aliados históricos al sur, ¿qué van a hacer para favorecerlos en este conflicto, para que no se vean tan afectados? No entendí bien la pregunta. Delegación se refiere a un punto de privilegio personal. Sí, por favor. Bien, por favor, delegación de los Estados Unidos, reformular la pregunta.
Históricamente, desde el momento de la repartición de África y las colonias europeas en África, Reino Unido fue quien llevó nuevamente la religión cristiana a Nigeria, específicamente al sur. Reino Unido ha sido un aliado histórico del sur de Nigeria. ¿Cómo van a hacer ustedes como delegación para que el sur de Nigeria deje de verse tan afectado por este conflicto? ¿Cómo van a hacer para favorecerlos, teniendo en cuenta pues de su alianza histórica? Bueno, aunque haya una alianza histórica, no significa que estamos de acuerdo de lo que ha pasado. La verdad de lo que la verdad de lo que la delegación ha visto y las acciones que ha tomado Estados Unidos, se piensa que si se puede otorgar un poquito más de fuerza hacia el gobierno de Nigeria, se podría hacer algo contra el Boko Haram. Muchas gracias, delegación. Siguiente pregunta la realiza la delegación de Benín. Ok. Bueno, buenos días. Pregunta para la delegación del Reino Unido. Delegación del Reino Unido, teniendo en cuenta sobre su discurso anteriormente, la pregunta es, Ujú, retomo lo que dijo los Estados Unidos. ¿Usted qué acción va a tomar teniendo en cuenta que usted, delegación de Reino Unido, fue sí, los que colonizaron a la República de Nigeria? ujú. La pregunta es, ¿qué voy a, qué, qué mi país va a hacer? ¿Qué el país de la delegación va a hacer? ¿Cierto? Exacto. Entonces, como dije anteriormente, de cualquier forma que se pueda ayudar al gobierno, así sea armas, bombas, no sé, cualquier cosa, misiles de pronto, pero desde que se pueda sobrepasar al Boko Haram y a todo el terrorismo, eso es algo que el Reino Unido está dispuesto a hacer. Discúlpame, intervengo un momentico. Sí. Pasa que, o sea, Eh, Delegación, ¿se refiere a un permiso para subsecuente? sí, señor. Está en orden. Ok. La delegación de Benín, o sea, piensa que aliados históricos deberían ayudar a lo que es a los países afectados, como por ejemplo Nigeria, que ahora mismo está en una afectación bastante grave y que necesita intervención tanto de, por ejemplo, la Unión Europea como también de los Estados Unidos de América. Usted, como parte de la Unión Europea, usted también acepta ayudar no solo a Nigeria, sino también a los países afectados, pero tampoco que no amenace la soberanía del país ni que afecte a civiles. Exacto. Está bien. La delegación de el Reino Unido está dispuesto, como también parte de la Unión Europea, a ayudar a los países afectados, como también a Nigeria, al gobierno nigeriano. Sí, sí, claro. Muchas gracias, delegación. Última pregunta para la delegación de Pakistán, por favor, sea breve. Buenos días. La delegación de Pakistán desea pedirle a Reino Unido que si puede aclarar si su prioridad es proteger a todas las, si se desea proteger a todas las comunidades civiles vulnerables en Nigeria o si pretende enmarcar esta crisis en una lógica confesional hacia la religión cristiana, por lo que dijo al principio de su discurso sobre la mensaje cristiano en su país. Además de que obviamente el grupo terrorista Boko Haram no representa Islam, de modo que ninguna comunidad civil debe ser reducida a una lógica secretaria. Delegación. Sí, eh, pido otra moción. La repetición de la pregunta, por favor. No escuché Está en bien. orden, por favor, que la respuesta sea breve.
La delegación de Delegación. Pakistán desea pedirle a reunión si puede aclarar si su prioridad es proteger a todas las comunidades civiles vulnerables en Nigeria o solamente pretende proteger la religión cristiana, por lo que mencionó al principio de su discurso. Delegación. No, la prioridad es cuidar a a todas las comunidades religiosas, más sin embargo, aparentemente el Boko Haram es en contra de los cristianos. Entonces, lo que la delegación está diciendo es que si se puede otorgar ayuda repito, a la gobernación de Nigeria, sería de mucha ayuda. Lo que está haciendo Estados Unidos nos parece bien. Más sin embargo, no hay necesidad de publicarlo por la propia red social de su presidente. Muchas gracias, delegación. En estos momentos se va a cerrar la sesión por oficio y se le cede la moderación a la profesora Diana Contreras. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a su primera simulación de debate. Espero que les haya gustado. Entiendo que ahorita tienen otra clase. En ese sentido, esto es delegar, debatir, desarrollar. Por favor, coloquen sus preguntas. Ahorita les voy a hacer unas preguntas por el WhatsApp. ¿Qué les pareció el ejercicio? Esto es un ejercicio preparatorio porque pues la delegación es aprender a delegar en ese sentido. Es súper importante. La próxima, el 7 de abril, a la misma hora continuamos y le damos cierre al ejercicio frente a todas las fases de lo que es un proceso de debate, ¿no? Construcción, discursos, lo que es el proceso de dar los puntos de vista, los contrapuntos, la intervención en ese sentido, la construcción de un documento de trabajo para continuar con lo que es la capacitación, porque estos son capacitaciones para el evento que se va a desarrollar en mayo. Listo, que ya se les va a dar sus agencias, se les va a dar sus comités, sus comisiones y los debidos países para que tengan un mes de trabajo en ese sentido que puedan desarrollar la otra estrategia. Recuerden que María José y Miguel son los directores son los directores, son los líderes de la mesa directiva. Por favor, llenar el link de asistencia. Esta clase es ciudadanía crítica y activa. ¿Listo? María José, tienes la palabra para poder cerrar el debate y tus compañeros puedan ir a sus actividades académicas. Listo, chicos. Bueno, estuvo chévere y sin embargo yo tengo muchas intervenciones que les tengo que hacer. Yo creo que las voy a hacer mejor por WhatsApp para que por lo que el tiempo ya se acabó, que sería mejor. Sin embargo, obviamente me hubiera gustado hacérselas ahorita, pero estuvo muy chévere el debate. No hice tantas intervenciones por lo mismo, anoté lo que ustedes hicieron para ahorita recomendarles, para que en el siguiente debate sea mejor el procedimiento, pero estuvo muy bien, entonces los felicito mucho por lo que hicieron, ¿vale? Listo, chicos. La idea es que nosotros como delegación de Colombia nos preparemos porque ya la próxima semana entraría la delegación México y la delegación internacional de Estadio. Entonces, estos debates estarían más grandes. Recuerden que estos ejercicios son preparatorios. Lo que estamos haciendo es un aprendizaje para prepararnos a nuestro evento del 19, 20 y 21 de